Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid en un día muy satisfactorio para esta entidad, porque retomamos unas actividades que la verdad hasta año y pico pues habíamos mantenido con Nódulo Materialista. Se interrumpieron, ha habido muchos acontecimientos. Si se acuerdan ustedes, don Gustavo Bueno, que en paz descanse, cuando se pone en marcha la primera colaboración entre esta casa y el entorno del pensamiento filosófico y de las distintas entidades en las que se articula la corriente de pensamiento que inaugura Gustavo Bueno, pues teníamos que remontarnos a una historia algo larga. En mi presidencia de este año 2008 arrancamos con alguna actividad que se concretó en unos cuantos ciclos de altísimo interés y que, bueno, como digo, se interrumpieron, se planteaba rediseñar. En el interín, don Gustavo pues nos abandonó, definitivamente falleció, como recordarán todos, en agosto del año pasado. Y bueno, pues también es verdad que nos hemos tenido que hacer un replanteamiento para retomar estas actividades, en el que ya es la Fundación Gustavo Bueno la que participa directamente en las actividades y con, en fin, la presencia hoy no solamente de quien ha puesto en marcha esta primera sesión, que es Carlos Madrid, a quien también conocemos en la casa, porque también en alguna ocasión en los anteriores ciclos tuvo también destacada intervención. Y desde luego yo no puedo sino agradecerle enormemente el esfuerzo de haberse acercado a Madrid a Gustavo Bueno Sánchez, que también nos acompaña en la mesa de hoy y que tampoco es novato en esta tribuna, porque hemos tenido la ocasión, yo creo que prácticamente casi todos los años, habrá alguno que hayamos indultado, pero yo creo que casi todos los años hemos tenido ocasión de contar con su presencia, tanto en los ciclos dedicados a filosofía, de lo que se hacía entonces con Nódulo Materialista, como también en algunas otras actividades, en ocasiones y puntuales, bien de la Fundación Gustavo Bueno, bien del Centro Riojano, que siempre, bueno, pues nos ha agradado enormemente la mejor disposición para la colaboración que ha tenido, no solamente él personalmente, que también, y es lo que quiero subrayar y agradecer, pero también hacerlo extensivo a todo lo que es ese entorno, que tan grato es el contar con su presencia entre nosotros aquí en esta entidad, en el Centro Riojano de Madrid, del que don Gustavo fue socio de honor, y también algunos de los integrantes de su escuela son también asociados de nuestra entidad. Arrancamos hoy con un asunto de cierta importancia, por lo menos pedagógica, y yo creo que además sistemática para todos los que nos acercamos a la filosofía. Me acuerdo que me dieron entonces a mí un libro de Zubiri, cuando yo cursaba el primer año de filosofía allá en la Autónoma de Madrid, titulado también ¿Qué es filosofía?, ¿no? Que hay toda una serie de manuales, probablemente con intención introductoria, con intención pensada en alumnos de primeros cursos de licenciaturas de filosofía, titulados ¿Qué es filosofía? También Gustavo Bueno tiene uno bastante notable, yo creo que es de los años 80, ¿no? Cuando se hizo la primera edición, que todavía sigue estando disponible, que yo creo que es de los mejores que se han hecho en la materia, y desde luego de altísima utilidad para todos los que se quieran acercar no ya al pensamiento de Gustavo Bueno, o no solo al pensamiento de Gustavo Bueno, sino en general a la filosofía, porque creo que constituye o sigue constituyendo un magnífico estudio introductorio. Como les decía al principio, me siento, la verdad es que muy satisfecho de que se haya retomado esta actividad. Me siento también muy satisfecho de que nos acompañe en esta ocasión, dándole realce y solemnidad, Gustavo Bueno Sánchez, y desde luego me siento también muy satisfecho de que todos ustedes se hayan desplazado en una tarde lluviosa de este invierno, que ahora sí que lo es, de Madrid, se hayan desplazado al Centro Riojano para hacer el seguimiento de esta primera sesión. Les aseguro que hoy en día, con lo de las cámaras con las que grabamos, vamos que sobramos, pero realmente da mucho gusto el verse y sentirse acompañado por un público que indudablemente ya nos ha acreditado su interés a priori, ha llegado hasta aquí. Así que agradeciéndoles a ustedes también su presencia, muy bienvenidos, muy buenas tardes, muchas gracias, y paso la palabra a Gustavo Bueno. Buenas tardes. Como bien ha dicho Pedro, los vínculos con el Centro Riojano de Madrid y en esta sede pues tienen ya
creo que son 14 años o así, desde que se empezaron a organizar aquí cosas, y la etapa que comienza hoy es la de una articulación de actividades organizadas directamente por la Fundación Gustavo Bueno, como él ha dicho, y el Centro Riojano. Los proyectos son grandes, pero se irán poniendo en marcha pasito a paso. Hay que agradecer la iniciativa, pues, de quienes han presionado para arrancar, de hecho, esta nueva etapa de actividades en el Centro Riojano de Madrid, organizando pues estos diálogos filosóficos, pues Carlos Madrid, y entonces lo que sí es necesario, pues, decir que por parte de la institución que yo represento, consideramos que el Centro Riojano de Madrid es la plataforma cómoda desde la cual pensamos siempre para poder hacer actividades en Madrid. Son cosas que venimos hablando hace mucho tiempo y no descartamos absolutamente nada, es decir, depende un poco del interés, de la demanda que pueda haber para poder organizar, pues, cursos reglados, ciclos concentrados, actividades, porque tenemos experiencia de haber hecho cosas en el Centro Riojano, pues no solo con nódulo materialista, sino también, pues, con otras instituciones como la Fundación para la Defensa de la Nación Española, como DENAES, que hoy por hoy presido yo y que tiene su sede aquí también en el Centro Riojano de Madrid, y entonces quiere decir que los vínculos son muy grandes. Como todo el mundo sabe, las condiciones de esta institución y su localización en el centro de Madrid hacen que sea un lugar muy cómodo, con sus distintas salas para poder organizar y para poder reunir, pues, a quienes tienen un interés al margen de otras instituciones de tipo académico o de otro protocolo y otras cuestiones, que sí que es un lugar cercano y familiar y cómodo. Y en ese sentido, lo único que yo debo reafirmar aquí al presidente del Centro Riojano es que por nuestra parte estamos dispuestos a abordar cuantas iniciativas se puedan y se deban hacer y haya una demanda y un interés y sean viables. Y agradecer, pues, a Carlos Madrid el estar en nombre de la Fundación organizando ahora en Madrid estas actividades que hoy renacen. Y nada, tienes la palabra, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecerles el estar aquí, y mi intervención va a ser básicamente dos partes. Una primera parte de cuestiones formales, donde voy a intentar plantearles cómo han surgido esta iniciativa de los diálogos filosóficos y cuál va a ser un poco las normas de funcionamiento, y luego una segunda parte donde ya procederemos al tema que nos ocupa. Bien, los diálogos filosóficos surgen básicamente a través de una iniciativa que diversos estudiantes de filosofía de la Autónoma pues plantean a Gustavo Bueno Sánchez en La Rioja, en el curso de verano de la Universidad de La Rioja en Santo Domingo de la Calzada, este pasado verano. A partir de ahí, a través de una coordinación, como si dijéramos, a tres bandas, pues con el Centro Riojano, con la Fundación y también, pues básicamente, tres personas que en principio funcionamos como coordinadores de los diálogos y que son, pues, Sergio Vicente, Ángel Campos y yo mismo, pues empezamos a intentar dar forma a esta nueva actividad. Una actividad que en lo que es el formato intenta no caer ni en otros formatos bastante más manidos, como puedan ser el formato tipo conferencia o debate. Intenta ser verdaderamente, pues, un diálogo filosófico y una invitación pública al desarrollo, al ejercicio de la filosofía en sentido platónico, es decir, en la dialéctica, en el dar y quitar razones como en una batalla. Nuestro lema es aquella frase que siempre decía Gustavo Bueno, de que una opinión no vale nada si no va acompañada por un argumento.
y ese es, como si dijéramos, la norma fundamental que esperamos que rija luego en el propio ejercicio del diálogo filosófico. Los diálogos, que están anunciados en la página web de la Fundación Gustavo Bueno y también en la página del Centro Riojano, son una vez al mes, en torno a una fecha pues que están ya proyectados en el calendario los de este primer trimestre, se anunciarán con suficiente tiempo los del segundo trimestre, y en este primer trimestre son, pues aparte del que hoy nos ocupa, el miércoles 14 de febrero presenta y modera don Ángel Campos, y el tema es ¿qué es España? ¿Nación o imperio? En torno a España frente a Europa, de Gustavo Bueno. Y el miércoles 14 de marzo presenta y modera don Sergio Vicente, y el tema es ¿la ciencia salva? El fundamentalismo científico, en torno a qué es la ciencia, de Gustavo Bueno. Todos los debates siempre tienen el mismo formato, que va a ser un tema y una invitación a la lectura de una obra de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque nos parece que generalmente estos diálogos o debates filosóficos, cuando se hacen en otras plataformas, a veces pues resultan en una serie de opiniones que se sueltan, que cada uno tiene la suya y no hay verdaderamente una dialéctica. Y entonces nos parece que para que no debatamos en abstracto, en el vacío, pues tomar como referencia pues un libro de Gustavo Bueno, o en su momento también de alguien de la Escuela de Oviedo, de la Escuela del Materialismo Filosófico, como referencia a partir de la cual comenzar a funcionar y comenzar a elaborar ese diálogo, ese debate, sin que ello quiera decir que haya que suscribir las tesis que desde el materialismo filosófico se defienden. Lo fundamental de esta toma de partido por un libro es porque ahí por lo menos tenemos algo a lo que agarrarnos, unos axiomas de principio a partir de los cuales empezar a debatir. Siempre el formato de cada diálogo será el siguiente: una persona responsable hará una pequeña introducción al tema de unos 15-20 minutos. Generalmente, pues, glosando en qué consiste el tema y cómo lo analiza Gustavo Bueno o el materialismo filosófico. Y a partir de ahí, pues, se dará un turno de preguntas a las personas del público para que ellas expongan su propia opinión, pero eso sí, siempre pedimos argumentada. E intentaremos también que haya una cierta brevedad para que pueda haber dialéctica. Es decir, para que no queden que al final quieren intervenir 40 personas, hay 40 discursos, y acaba el acto y no puede haber confrontación. Se rogará una cierta brevedad pues para que pueda haber un derecho a réplica. Ese derecho a réplica no está abierto con respecto al que está en la mesa. Quiero decir que perfectamente uno puede intervenir para dirigirse a alguien que está también en el público. Es decir, nuestro lema es aquello que decía siempre Gustavo Bueno, de que todos somos filósofos, porque todos manejamos ideas para hacernos un pequeño mapamundi y manejarnos en la realidad. Por lo tanto, cualquier persona que aquí exponga una opinión pues tiene que estar abierta a que se la rebatan y a escuchar la crítica. Bien, dicho esto, con que es las cuestiones de formato, ¿no?, y que obviamente están sujetas a revisión y a que según avancen los diálogos se vayan puliendo, pues vamos a dar ya comienzo al tema que nos ocupa. Sí. Nos retiramos nosotros, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada. Abandonadme aquí. Bueno, comentado esto, que era simplemente los aspectos formales del debate, pues vamos ya a dar cuestión al tomate, ¿no?, a lo que verdaderamente nos ha traído aquí. El tema que hoy nos ocupa es ¿qué es la filosofía? Y el libro que hemos tomado como referencia, siempre vamos a intentar tomar libros que estén disponibles en la página web de la Fundación Gustavo Bueno o en su defecto en el canal de la Fundación de Gustavo Bueno haya conferencias del propio Bueno que enlacen con el tema, de tal manera que, como hay un mes hasta que comienza el tema, los asistentes puedan un poco prepararlo, es decir, no venir a qué se escucha aquí, sino también a luego en las cuestiones que se planteen, pues también se pueden plantear desde cuestiones que entronquen con el tema hasta cuestiones que no se hayan entendido en la lectura de esos libros, ¿no? También intentamos pensar que esto puede tener un aspecto educativo. Bien, cierro ahora ya sí definitivamente esto que sería un poco el planteamiento formal del debate y comienzo ya por la cuestión. El enunciado titular de la cuestión es ¿qué es la filosofía? Y el libro que se proponía en este caso leer era ¿qué es la filosofía? El lugar de la filosofía en el conjunto del saber, de Gustavo Bueno.
Este libro aparece publicado por la editorial Pentalfa en Oviedo, si no recuerdo mal, en el año 96. Este libro, su origen es una conferencia que da Gustavo Bueno en un congreso de profesores de filosofía en Granada. Profesores de filosofía tanto de secundaria como de universidad. Allí se editó una pequeña edición de mano que editó el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada y que se agotó al momento. Tuvo mucho éxito. Y eso llevó a que Bueno ampliase el texto y acabase siendo publicado. Es un libro que es La filosofía, que está de libre acceso en la página de la Fundación y en filosofía.org. Bien, lo que interesa señalar, en primer lugar, es lo siguiente. ¿Por qué Bueno acaba ampliando, a mi juicio, por qué toma este tema, que es la filosofía, por qué lo desarrolla y por qué al final le acaba dando formato de opúsculo? Bueno, a mediados de los años 90, que es cuando ve la luz este libro, se estaba empezando a producir un fenómeno que a día de hoy ya todos conocemos, y es que el estudio de la filosofía estaba perdiendo de forma sistemática horas y horas. Perdía horas tanto en la educación secundaria como, además, en el estudio en las facultades. En la educación secundaria es una tendencia que se ha visto reflejada. ¿Por qué? Porque se ha ido viendo cómo poco a poco los diferentes planes de estudio han ido quitando horas a la filosofía, hasta el punto que en la actual ley, como ustedes saben, solamente cursan historia de la filosofía los alumnos de segundo de bachillerato de la modalidad de ciencias sociales, humanidades. Alguien que vaya a ser ingeniero o científico parece como que ya no necesita estudiar historia de la filosofía. Por su parte, en la universidad, esa norma ha ido decreciendo cada vez más también el número de alumnos. Y entonces, lo que Bueno constata es que hay una sustitución en la plaza pública del saber filosófico. El saber filosófico está siendo sustituido por otros dos tipos de saberes. En primer lugar, por lo que él llamaba la filosofía espontánea de los científicos, es decir, cierta ideología filosófica emanada del desarrollo de las ciencias empieza a ocupar su puesto, al mismo tiempo que también una papilla ideológica ligada a ciertas ideologías políticas pues va también sustituyendo a la filosofía. Como si dijéramos, por decirlo por una imagen muy gráfica, si la filosofía arrinconó a la teología, la ciencia positiva, estaría en las democracias capitalistas actuales arrinconando a la filosofía académica tradicional. Y entonces, Bueno, lo que se plantea es ajustar las clavijas de cuál es el lugar de la filosofía. El problema, lo primero que constata Bueno es que no existe la filosofía, que lo que hay son muchas filosofías, o dicho de otra manera, que la palabra filosofía se dice de muchas maneras. Bueno, descarta en un primer momento esas definiciones sublimes del estilo de la filosofía es el amor al saber, es reflexionar sobre el origen de la vida, reflexionar sobre la primera de las causas. Bueno, esas definiciones las descarta porque generalmente son definiciones lisológicas, en el sentido de que son tan abstractas que han perdido contacto con la realidad. Y lo que Bueno se propone es una de las herramientas básicas del materialismo filosófico, que es hacer una crítica. Criticar quiere decir clasificar. Entonces, lo que Bueno hace es una crítica, una clasificación, un cuadro, donde va a intentar situar los diferentes tipos o modalidades, modulaciones de filosofía que hay a día de hoy en el presente. ¿Qué interés puede tener esto? Muchas veces, cuando alguien se acerca a la obra de Bueno, tiene la sensación de que es una especie de escolasticismo, de que hay demasiadas clasificaciones, pero ojo, es que esas clasificaciones tienen una funcionalidad enorme. ¿Por qué? Porque es una de las potencias que yo creo que tienen, la que ofrece este libro, es que cualquier idea de filosofía que alguien pueda esbozar, resulta que la podemos coordinar con una de las variantes o modulaciones que Bueno propone en la obra. Es decir, que nos da un mapa de la realidad para saber, decir, mira, cuando él se está diciendo esto es que está pensando en esta idea de filosofía y no en esta otra. Y lo que Bueno constata es que no hay tantas ideas de filosofía, hay unas cuantas. Él distingue cuatro grandes grupos o familias. La distinción fundamental viene definida por lo siguiente, y es si la filosofía, la idea de filosofía que se maneja, toma como parámetro al presente o no. Y entonces Bueno distingue dos grandes grupos. Por un lado, lo que él llama filosofía exenta del presente. Esas filosofías que piensan que los temas de actualidad, pues como puedan ser, qué sé yo, el deporte, Gran Hermano,
Cataluña, son temas ajenos a la investigación filosófica. Y luego tenemos por contra una segunda modalidad, que serían las filosofías inmersas o que no se eximen del presente. Son esas filosofías que deciden tomar en consideración estos contenidos y que piensan que, pues, el problema, qué sé yo, el problema de Cataluña, el problema del deporte, este tipo de problemas son problemas que, aunque son problemas de la actualidad, tienen un contenido filosófico ineludible. Pues bien, dentro del primer grupo, que sería el grupo de las filosofías exentas, es decir, esas filosofías que se distancian del presente, que piensan que el presente no tiene por qué influir en la investigación filosófica, bueno, distingue dos grandes tipos. Por un lado, ya tenemos, les he anunciado que son 4 grupos en principio. El primero de esos grupos es el que bueno llama la filosofía dogmática. Filosofía dogmática es aquella filosofía que se considera como un saber intemporal, que una vez que ha sido formulado, pues ya nos da un poco, como si dijéramos, las leyes de funcionamiento del mundo, de la realidad, y ya consiste en repetirlo, en seguir profundizando en ese saber. ¿Qué ejemplos da bueno de filosofía dogmática? La escolástica, tal y como la escolástica pues se repitió durante siglos, como prácticamente desde que Santo Tomás la esbozase y los escolásticos posteriores ya fuese algo, un saber finalizado, que ya ha acabado. Y en segundo lugar, otro ejemplo de escolástica o de saber filosofía dogmática que bueno señala es el materialismo dialéctico, tal y como por ejemplo el Diamat acabó cuajando, acabó cristalizando en la Unión Soviética. Ahí tendríamos ese primer ejemplo, ¿no?, de filosofías. Hay que tener en cuenta también un pequeño detalle, y es que cuando Bueno escribe qué es la filosofía, también hay una parte final, un largo apéndice, donde él ajusta tesis con respecto a un libro que había publicado 26 años antes, que es el libro que curiosamente da a conocer a Bueno. Es el libro que se llama El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Es aquel famoso libro de la polémica con Sacristán, que luego, si ustedes podemos, si acaso, en el debate entrar, y que donde Bueno, frente a las tesis de Sacristán, desde el marxismo, una especie de marxismo positivista, donde defiende que hay que quitar la filosofía de los estudios superiores, Bueno va a defender la relevancia del saber filosófico. Y Bueno, en qué es filosofía, en cierto modo, está ajustando esas tesis. Esta idea de una filosofía exenta, de una filosofía dogmática, es la que Bueno, en el año 68, cuando escribe El papel de la filosofía, podía ver que estaba en las universidades. Era la filosofía escolástica, tal y como la practicaban en la universidad oficial. Pero también es la que se practicaba en la Unión Soviética, en los manuales de marxismo. Ese sería el primer grupo, el de la filosofía exenta. Filosofía exenta, dogmática. A día de hoy prácticamente son reminiscencias, quiero decir, la filosofía dogmática no tiene más que una presencia mínima. Sin embargo, dentro también de este grupo de la filosofía exenta, o sea, sigo en el primer grupo, ya les he hablado del primer rótulo, la primera modulación, y ahora me voy a meter a la segunda modulación, que es curiosamente la modulación que con la llegada de la democracia, es decir, con la transformación del franquismo en la democracia coronada en la que estamos ahora, pues es la que más auge ha tenido. Es como si dijéramos, si uno quisiera marcar distancias con el franquismo, lo que podría decir es que lo que se ha producido es la filosofía dogmática ha caído, pero ha entrado en auge otro tipo de filosofía también exenta del presente. Es lo que Bueno llama la filosofía histórica. ¿Qué es la filosofía histórica? Pues es la filosofía que en primer lugar practican muchos profesores de filosofía, por no decir la gran mayoría en las universidades. Es la filosofía concebida como una suerte de saber que está ya formulado por ciertos pensadores, que fue formulado en su día, pues qué sé yo, por Heidegger, por Wittgenstein, por Husserl, y que de lo que se trata es de estudiar sus obras, una y otra vez volver sobre ellas, estudiar mejor a Ortega, revisar sus obras, editar sus obras completas, comparar las ediciones de los manuscritos. Es un tipo de filosofía concebida como lo que Bueno llamaba saber doxográfico. Es decir, los filósofos que practican la filosofía histórica, que en general suelen ser, todos tenemos muchos nombres, porque si hemos pasado por una facultad de filosofía, podemos conocerlos muchísimos, pues son expertos no en filosofía, sino en lo que dijo Wittgenstein sobre tal tema, o lo que dijo Platón sobre tal tema, qué sé yo, o lo que dijo Cioran sobre tal tema.
También hay una modulación de la filosofía histórica que tiene una gran importancia y auge en la actualidad. Y es esa filosofía que, la filosofía histórica, en esta parte un poco como si dijéramos culta elitista, es la del profesor universitario que cree que ya está toda contenida en esos textos, ¿no? Y que unos textos que uno lo que tiene que hacer es editarlos cuidadosamente, si vienen del griego, pues consultar las tradiciones y ajustar la traducción de este término o de aquel otro, o si uno es un filósofo secesionista porque está en una universidad en Cataluña o en el País Vasco, pues traducir a Platón al catalán o traducirle al vascuence o al gallego, ¿no? Cuando uno podría preguntar perfectamente si alguien que va a leer a Platón en gallego, ¿acaso no puede leerle en español? Es decir, porque uno puede plantearse la importancia de hacer traducciones de obras del alemán o del inglés, porque la gran masa de personas del público que puede tener acceso a eso, a lo mejor no habla inglés o no habla alemán. Pero cabe preguntarse si alguien que hable euskera y que tenga interés por leer a Platón, ¿acaso es que no habla ya español? Claro, esto lo que al final favorece es, pues eso, la construcción de una casta de profesores universitarios, pues llámese en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, que viven, pues eso, de hacer publicaciones, de volcar el pensamiento de Platón, de Aristóteles, a sus idiomas naturales, supuestamente. Pero hay otra modulación de esta especie de filosofía histórica, y que generalmente está colindando con los libros de autoayuda. Es aquella, pues, del que piensa que coge un libro de filosofía de sentencias, de frases, y que leyéndolas pues se ha convertido en una especie de filósofo y que con eso ya puede manejar su vida, ¿no? Y entonces, pues qué sé yo, en ese libro de sentencias, pues lee la famosa frase sobre la libertad del Quijote, claro, las trae totalmente del contexto en el que está formulada, ¿no? Y él a lo mejor la interpreta como de, qué sé yo, que de lo que se trata es de echar a Rajoy del gobierno. O, pues qué sé yo, le ha dejado la mujer, lee la sentencia estoica de abstinet sustine, y piensa que esto me viene muy bien, pues oye, que aguanta y soporta el divorcio, ¿no? O esto puede parecer una tontería, pero es lo que está pasando a día de hoy con los manuales de autoayuda. Y también, pues por ejemplo, no hay que olvidar que el oráculo manual de Baltasar Gracián es uno de los libros que más ediciones ha conocido en Nueva York, porque los brokers de bolsa le usan, ya que da recetas para moverse, pero claro, son recetas que están totalmente desconectadas del contexto histórico, es decir, que han olvidado que la filosofía es un producto histórico y social, que se da en determinadas sociedades muy determinadas, ¿no? y en ciertos momentos. Bien, estos serían, como si dijéramos, las dos modulaciones de filosofía exenta que Bueno distingue, y que nos permiten clasificar las ideas de filosofía que tiene mucha gente. Pero luego tenemos el otro grupo, es decir, ese grupo de filosofías que sí, que deciden tomar partido por los temas de actualidad, por los temas del presente, porque creen que incardinados en ellos hay ideas filosóficas. Y ahí tenemos, Bueno distingue a su vez otras dos modulaciones. Por un lado, lo que llamaría filosofía adjetiva. Filosofía adjetiva es aquella filosofía, es un poco era la tesis que sostenía en su momento Sacristán. Sacristán decía que la filosofía era un saber de nada, que no tenía sustancia, porque la sustancia la daban siempre las ciencias. Y entonces un ejemplo de filosofía adjetiva es la que practican a día de hoy, pues qué sé yo, Stephen Hawking, Penrose, todos estos libros que seguro que ustedes han visto en la FNAC o en el Corte Inglés y que en Navidades se venden tanto, donde te cuentan, pues qué sé yo, desde una historia del todo, el origen del mundo, una breve historia del tiempo. Es decir, un ejemplo de filosofía adjetiva es la filosofía espontánea de los científicos. Los científicos creen que la filosofía carece de sustancia y que a día de hoy basta con las ciencias para explicar prácticamente la realidad total. Por ejemplo, Stephen Hawking, en un libro que se llama El gran diseño, en la introducción, dice muy claro que la filosofía ha perdido el ritmo de la realidad y que a día de hoy lo que es el fundamento de, como si dijéramos, de la antorcha del descubrimiento y lo que nos va a decir de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos son las ciencias, ¿no? Y así, por ejemplo, vemos a los cosmólogos que nos cuentan que nos hablan del Big Bang, y cada día de hoy con la energía oscura, pues nuestro universo está en expansión acelerada y nos dicen ya prácticamente una especie de escatología, ¿no? Una cosa como en la Edad Media podía ser una escatología religiosa, pues a día de hoy tenemos una escatología de los físicos, ¿no? Pero claro, estos físicos a veces olvidan que no existe la ciencia, ¿no? Que lo que existe son las ciencias, multitud de ciencias. Y que lo que dicen los cosmólogos se les olvida a veces
que cuando hablan del Big Bang resulta que la mecánica cuántica, a partir de un cierto tiempo, que se llama el tiempo de Planck, no casa con la teoría de la relatividad. Por lo tanto, cuando hablan del inicio del universo, si en puridad están dando un salto metafísico tremendo. O la teoría de la inflación, que a lo mejor a ustedes les suena, de la inflación cósmica que tanto hablan ahora, y los universos paralelos, pues eso en el fondo es que es metafísica disfrazada de matemáticas. Ese sería un ejemplo, como si dijéramos, de filosofía adjetiva. Y el otro ejemplo, que bueno distingue, contrapuesto a ese, es lo que él llama la filosofía crítica. Como filosofía crítica puede haber muchas modulaciones, quiero decir, una es precisamente la que yo voy a exponer aquí muy sucintamente, que es la del materialismo filosófico. ¿Cómo se definiría el materialismo filosófico? Bueno, pues sería una filosofía inmersa en el presente, es decir, que apoyándose en las ciencias, pero también en las técnicas, en los saberes políticos, en los saberes que tienen que ver con las religiones, pues a partir de ahí, de esos conceptos que manejan estas ciencias, ayuda a parir, como si dijéramos, las ideas filosóficas. Y permite que, pues intentar un poco organizar, hacer una crítica, es decir, lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo con la idea de filosofía, una crítica, es decir, una clasificación que nos permita situarnos en el mapa mundi. Desde el punto de vista del materialismo filosófico, la filosofía es un saber de segundo grado. ¿Qué quiere decir eso? Las ciencias son saberes de primer grado, que trabajan con conceptos, que los conceptos, decía Bueno, son como las águilas, que agarran trozos de la realidad. Y las ideas son como, más que como águilas, como las lechuzas o los búhos, ¿no? Que por la que aquello ya tiene un soniquete filosófico, ¿no? Que vuelan y que están, como si dijéramos, a una mayor profundidad, a otra escala. Pues, por ejemplo, el concepto de espacio es un concepto matemático, el espacio vectorial, espacio topológico, pero también es un concepto que aparece en física, el espacio-tiempo de Minkowski, el espacio-tiempo de Einstein, pero también es un concepto que aparece en biología, el espacio vital, ¿no? O el ecosistema. Pero también es un concepto que aparece en política, ¿no? El concepto de espacio, que a día de hoy, por ejemplo, en el nazismo. Y entonces tenemos ahí un mismo concepto de espacio que aparece en muchas categorías, en muchos campos. Bueno, eso lo que está diciéndonos es que la idea de espacio, el espacio más que un concepto, es una idea, que como si dijéramos se está constituyendo ahí transversalmente, a través de diversas categorías, de saberes técnicos, científicos, y los desborda. Y entonces la filosofía lo que hace es eso, geometría de las ideas, en el sentido de organizar esas ideas, clasificarlas. Y bueno, la función que da a la filosofía crítica no es dar un sistema de respuestas. El materialismo filosófico no tiene un sistema de respuestas para la realidad, que es un error que mucha gente comete cuando se acerca al materialismo filosófico, bien sea para impugnarlo o bien sea como para encontrar en él las claves del universo. Pues no. El materialismo filosófico no tiene un sistema inmutable de respuestas, es precisamente todo lo contrario. Es un sistema geométrico de ideas, de clasificación, que lo que nos intenta es poner en guardia ¿contra qué? Pues contra el fundamentalismo científico, el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo político, ¿no? Siguiendo un poco aquello que siempre decía Bueno, de que pensar es pensar contra alguien. Bueno, pues esto es básicamente he intentado glosar lo que es el tema y básicamente dar una panorámica, ¿no? De cómo lo ve Bueno en ese libro. Y ahora pues les cedo a ustedes la palabra y de lo que se trataría es de debatir, pues criticar estas tesis, plantear alternativas, incluso también si alguno tiene alguna cuestión del libro que quiera plantear, o incluso si como posibles temas se pueden plantear también cuestiones como, qué sé yo, el papel que puede tener a día de hoy la filosofía en España, o el papel que tiene a día de hoy la filosofía en el mundo capitalista, en este mundo, ¿no?, burgués y capitalista en el que estamos. Pues es su momento. Bueno, esperen a que llegue ¿Esto o no hace falta? Sí. Bueno, ¿quiénes habían levantado la mano? Fernando, por ahí. Me parece que Fernando estabas tú primero, entonces si quieres intervenir. Pues,
lugar, por supuesto, Carlos, felicitarte por esta extraordinaria exposición, por esta capacidad que nos ha mostrado de ser sumamente sintético, clarísimo, cercano para un público no necesariamente especializado. O sea, que una felicitación realmente cordial y que implica una gran admiración, no solo por la precisión con la que te has desenvuelto tratando este tema, que presenta también pues muchas complejidades, como se sabe, sino por la enorme claridad y capacidad didáctica que has mostrado. Yo solo quería hacer una matización, básicamente, o si acaso un par de ellas, con gran brevedad, y se refiere, claro, a la filosofía dogmática y al caso concreto del Diamat, que, como todo el mundo sabe, pues es la filosofía oficial de la Unión Soviética, y así lo recordabas hace un momento. Y es para subrayar que en la medida en que el Diamat efectivamente se constituye como una filosofía exenta del presente, de las problemáticas propias del presente, está traicionando el propio espíritu de la filosofía crítica que, con mayor o menor acierto, llegó a ser la que desarrolló, ante todo, a mi entender, Marx, aunque podríamos, obviamente, también apuntar a las aportaciones de Engels. Ya sabemos que es muy difícil diferenciar entre unas y otras, y ya sabemos también que muchas veces el Marx más claro es Engels, pero otras muchas veces ocurre lo contrario, y a base de leer a Engels pues resulta que acabamos perdiendo completamente la referencia de lo que Marx había sostenido. En este sentido, entonces, claro, precisamente la obra de Marx, que se apoya, como se sabe, sobre una obra científica, una obra que se desenvuelve en el terreno, ante todo, de la economía política, como no, pero que abarca también aportaciones pioneras muy a menudo en otros terrenos de las ciencias humanas y sociales, como es el caso, pues, por supuesto, de la antropología, de la historia, etcétera, le permite precisamente desarrollar una idea de filosofía que se la juega en el presente, o sea, se la juega, para ser más exactos, en el desenvolvimiento histórico. Y es ahí precisamente donde nos otorga algunas herramientas para poder juzgarla en retrospectiva, como por ejemplo, bien, entre otras muchísimas aportaciones, se me disculpará la autocita, pero intenté en el artículo titulado El metamorfismo de Marx y en la conferencia que tiene también el mismo nombre. Bien, pues fundamentalmente lo que quería es apuntar esto. También, claro, ¿acaso pueda tener sentido también que vinculemos el neopositivismo y su auge en determinados círculos académicos, universitarios y de investigación, el neopositivismo con esa filosofía, claro, adjetiva, que muy bien estabas glosando hace un momento? Simplemente hago un comentario, aunque insisto en que los protagonistas aquí son ustedes, no yo. Yo soy un mero moderador. Entonces, simplemente, decir, yo creo que cuando Bueno lo plantea no está pensando en Marx, claro, sino, por ejemplo, en el Politzer. Y luego, efectivamente, el positivismo es clave, ¿no? Todo el auge que tiene la lógica y la filosofía de la ciencia, por cierto, como en su momento han estudiado aquí Iván Vélez y Gustavo Bueno Sánchez y yo mínimamente, ¿no? Un auge que en España no es casual, sino que tiene que ver con que, en cierto modo, es la filosofía oficial del Imperio norteamericano, y que en España entra a través de la editorial Tecnos y las ediciones de Tierno Galván, muy bien elegidas, con todos los libros de filosofía analítica que van empezando a inundar el mercado, ¿no? Y que eso no se puede desconectar de que, curiosamente, empiezan a salir cátedras de lógica y filosofía de la ciencia, que a principios de los 80, cuando llega el PSOE, en la nueva ley de áreas de investigación aparece ya precisamente la lógica y la filosofía de la ciencia. Es decir, que hay una serie de cuestiones
que de igual manera que pasó en Estados Unidos, donde también se favoreció la filosofía, eso lo tiene muy estudiado, no me acuerdo, se llama el libro en español algo así como por los oscuros salientes de la lógica, algo así, y está estudiado por un historiador norteamericano, efectivamente, como el Círculo de Viena pues fue usado pues desde las instituciones políticas cercanas a la CIA pues para servir de freno a la filosofía del materialismo, que podía suponer y en este caso en España entra a través de eso también como contrapeso a lo que podía ser el materialismo dialéctico, y enseguida se liga a la filosofía adjetiva, y claro, yo creo que es un ejemplo que no lo he dicho pero que encaja ahí perfectamente. Yo recuerdo... Aquí no. Sí, quería comentar que yo conocí a Gustavo Bueno en un congreso que se llamaba El Porvenir de la Filosofía, y ahora creo que se va a hacer un congreso que se llama El Papel de la Filosofía. Entonces, haciendo una relación o conexión entre esas dos circunstancias, me gustaría hacer una pregunta programática, en el sentido de que si en ese momento se pensaba el futuro del porvenir, ¿para qué sirve la filosofía o cuál es su utilidad a futuro? Ahora se busca la utilidad en el presente y se quiere buscar un poco cuáles son los objetivos, la finalidad, qué es lo que pretende, ¿no? Ya que si Bueno tenía su objetivo más o menos en el sentido de hacer investigaciones, publicar obras, hacer una serie de finalidades en relación a los propios objetivos de Bueno, si ahora la Fundación, con el nuevo Congreso ahora, cuáles son los objetivos que se plantean, y en ese sentido, si esta Junta de aquí de Madrid, qué va a pasar actualmente, cómo está la situación en Madrid, ya que se ve que los grupos que habían, Noblo y esta gente que se reunía en Madrid un poco para difundir el pensamiento, qué será de eso actualmente, cómo se encuentra, y un poco eso, comparar ese del porvenir y el futuro con el presente, ¿no? Bueno, y lo que te diría es que cuando se hizo el curso del porvenir de la filosofía, que yo estaba, pues de nuevo hay que evitar la metafísica, quiero decir, claro, como hay muchas filosofías, el porvenir es muy distinto, ¿no? El porvenir de la filosofía adjetiva, de la filosofía espontánea de los científicos, pues está asegurado, y entonces en cierto modo habrá que ponerle coto. Con respecto al congreso, a los encuentros de filosofía de este año, bueno, pues en el programa están como si dijéramos, los puntos que se van a tratar, ¿no? Desde analizar 50 años después de que ya ha caído la Unión Soviética, qué sentido podía tener y tiene el debate sobre la función de la filosofía entre Sacristán y Bueno, y curiosamente, simplemente a mero hecho de inventario, ¿no? Es muy curioso como este debate en los historiadores de la filosofía española, ahora que lo estoy yo un poco repasando, está teniendo un eco tremendo. José Luis Moreno Pestaña, en las jornadas que se hicieron en la UNED hace no mucho, tiene varios artículos publicados sobre el tema, un artículo que se llama Tan orteguianos como marxistas, Bueno y Sacristán. Bueno, lo de orteguianos es no haberse enterado de mucho. De hecho, Pepe La Saga, de la Fundación Gustavo Bueno, y que alguna vez ha estado en la escuela de la Fundación Ortega y Gasset, perdón, dice que cuando leyó el artículo de Moreno Pestaña, dice serían orteguianos de cuarto de hora, porque claro, a cuarto de hora cambia, o sea, no tiene ningún sentido hablar de un cierto orteguismo, ¿no? Pero luego también hay cosas muy interesantes con ese debate, y yo creo que está muy bien, la Fundación ha hecho bien en traer ese debate a colación por este sentido. Por ejemplo, un profesor de la UNED, que creo que se llama Francisco Martínez, no sé si alguno me podrá corregir, tiene un artículo muy reciente también que dice que a día de hoy interesa tomar la posición de Bueno para defender la filosofía académica frente a la de Sacristán, aunque él viene a decir que está más de acuerdo no con el materialismo filosófico sino con Sacristán, pero que a día de hoy, aunque sea por la cuestión meramente burocrática, interesa tomar la posición institucionalista con Bueno. Entonces yo creo que el interés que tiene resucitar ese debate no es resucitar a nosotros, sino que es que ya está ahí. De hecho, la bibliografía, en Dialnet uno pone Sacristán Bueno y te sale un buen puñado de artículos de los últimos 6 años. Entonces yo creo que es un debate que está ahí, que habrá que enjuiciar y ver cómo lo ven personas ajenas a la escuela, y que yo creo que es de muchísimo interés. Sí, este es Francisco José Martínez, efectivamente, que es catedrático de la UNED. Con respecto a Madrid y la actividad de Madrid. Pues aquí estamos, ¿no? Pero un poco para que cuente también si hay posibilidad de qué pasará con
la fundación y con el cual... Bueno, es que yo creo que al principio se ha comentado, ¿no? No sé si sí, pero me refiero que qué pasa con Nódulo, qué pasa con la asociación, si es posible crear un grupo en Madrid o cuál es el interés de Madrid, la gente de Madrid por estudiar a Gustavo Bueno, ¿no? Bueno, pues... bueno, a ver, yo creo que eso son cuestiones que son más de carácter de filosofía administrada y que a lo mejor aquí no es el bueno, yo pregunto si tema. Es un tema de programa pero vamos, yo creo que la impresión que a mí me ha dado la intervención tanto del presidente del Centro Riojano como del propio Gustavo Bueno es que hay cancha para ello, ¿no? Y de hecho aquí estamos y con una buena entrada y discutiendo estas cosas, o sea que yo creo que todo luego siempre en el tercer acto, que lo bueno de estar en esta casa es que se le ha olvidado al presidente del Centro Riojano decirlo, pero es que en el tercer acto nos tomaremos un vino de Rioja todos juntos y entonces podemos ahí estos temas pues plantearlos. Y estamos abiertos los coordinadores aquí del seminario, que somos Sergio, Vicente, Ángel Campos y servidor, pues estamos abiertos a aquellas ideas que nos quieras proponer para intentar encauzarlas. Sí, bueno, entonces aprovechando eso, quería comentar eso de la filosofía adjetiva, aprovechando eso, que cuando yo le hablaba, bueno, del tema de la filosofía de Stephen Hawking, él decía que era ficción. Entonces me recuerda ahora lo que está haciendo Jesús Maestro estudiando el tema de la ficción literaria. ¿Cómo podría ser entendida la filosofía adjetiva como ciencia ficción en relación a la filosofía crítica del materialismo filosófico? A ver, yo te puedo contestar no tanto a lo mejor en el sentido de la ficción literaria, sino en lo que es el tema por ejemplo, de la cosmología, que es el ejemplo más claro de ciencia ficción, ¿no? A día de hoy la mayoría de cosmólogos se inclinan, se dan cuenta de cómo, pero claro, porque no, que las constantes, resulta que estamos aquí y que hay vida, y que las constantes del universo son muy delicadas, que si resulta que la fuerza de gravedad fuese un poquito mayor, ya no estaríamos aquí. Si la constante de estructura fina fuera un poquito menor, tampoco. Y entonces dicen, oye, ¿cómo es posible que el universo esté tan bien ajustado para que haya vida? Y entonces, claro, los cosmólogos que son creyentes dicen, diseño inteligente. Dios ordenó todo, el Big Bang, y luego ya aparecemos nosotros. Pero claro, los cosmólogos que no son creyentes dicen, no, hay una idea, hay infinitos universos, la mayoría no tienen gente y nosotros da la casualidad de que estamos en uno que tiene gente. Eso es la teoría de los universos paralelos. Pero claro, luego te dicen, no podemos tener ningún contacto con esos universos paralelos. Entonces, ese es un ejemplo de ciencia ficción, es decir, donde la ciencia ha perdido totalmente el contacto con el experimento y donde es imposible hacer ningún tipo de experimento. No son más que metafísica, pues ya digo, disfrazada de matemáticas. Pero vamos, no me quiero alargar porque insisto en que lo interesante es que haya un poco más de cuestiones. Sergio. Para que me escuchen, porque hablo muy bajito. A ver, primero quería plantear una pregunta y de alguna manera completar tu intervención. La pregunta sería un poco, también en sentido polémico, es ¿qué tipo de filosofía se hace en España hoy en día? Por ejemplo, las universidades, ¿no? Ya que has mencionado también la polémica con Sacristán, ¿no? Que se vinculaba en la época, pues, en la Universidad Española. ¿Se hace filosofía crítica? ¿Se hace filosofía doxográfica? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de los demás, si hay filosofía crítica o no la hay, ¿no? Y luego, pues quería completar un poco lo que has dicho, porque como es una intervención breve, pues en el libro que comentabas, que es la filosofía, ahí se plantea que la filosofía crítica es una filosofía que sobre todo toma partido, ¿no? El tomar partido es muy importante, no es la equidistancia de la doxografía, sino el tomar partido. Él habla, Gustavo Bueno, de que hay unos saberes de primer grado, como decías, que se dan por supuestos y que hay que partir de ellos, que hay que conocer también, si se puede, por lo menos conocer algunos, que son las matemáticas, ¿no? Como también en el apéndice de la ética de Spinoza, ¿no? Que habla de las matemáticas como el canon de la racionalidad. Gustavo Bueno habla de las matemáticas, pero también habla de biología, de la física y demás. Y luego tomar partido también por algunas cuestiones o unos criterios morales, éticos también y demás, ¿no? Es decir, el tomar partido es una cuestión fundamental para la filosofía crítica. En segundo lugar, habla de que sobre todo la filosofía crítica se articula contra la exenta, es decir, pensar es pensar contra alguien. Y en el texto dice que es contra la filosofía exenta, es decir, contra los saberes doxográficos y contra la filosofía perendis, ¿no? Que hablabas del diamat o el tomismo, etc.
Y luego también habla de que tiene que ser, como decías, una filosofía sistemática, es decir, una geometría de las ideas. Es decir, la filosofía crítica tiene que ser sistemática, ¿no? También para el posible debate que podamos tener si hay filosofía hoy en España, filosofía crítica y filosofía sistemática. Y bueno, también quería un poco plantear el tema de otro sentido de filosofía que se maneja, ¿no? Que a lo mejor también has mencionado cuando has empezado tu intervención hablando de los mapamundis, ¿no? Es decir, todos somos filósofos, todos tenemos un mapa del mundo, un sistema de ideas en el que organizamos nuestras ideas y en el que nos movemos necesariamente. Es decir, que también hablamos ahí de otro sentido de filosofía, a lo mejor, ¿no? Que es coordinable con el que hablamos de la filosofía crítica. Y Gustavo Bueno, pues, por ejemplo, en El ego trascendental y en otros libros, habla de una clasificación de filosofías como pueda ser la filosofía mitopoética, es decir, la filosofía o el mapa mundi propio de los saberes, o sea, de los etnias o culturas primitivas, a lo mejor, ¿no? Pues que explicaban su mundo a base de mitos, ¿no? Construcciones mitopoéticas. Luego un segundo sentido, que es una transformación de esos mitos, como pueda ser la filosofía griega, donde empieza la filosofía de verdad, ¿no? Que es la filosofía metafísica, la filosofía de la sustancia o de la filosofía, por ejemplo, de Tales de Mileto y demás. Y luego una filosofía también teológica, que incluiríamos en este grupo de la metafísica, que sería coordinable con la filosofía dogmática, que hablabas del domismo y demás. Y por último habría una filosofía, un tercer sentido, que sería una transformación abstracta también del segundo sentido que hablamos, del tomismo y de la filosofía metafísica, que sería la filosofía propiamente dicha, filosofía en sentido estricto, ¿no? Que sería tal vez, no sé si podremos poner ejemplos, filosofía de Spinoza, filosofía del materialismo filosófico, ¿qué tipo de ejemplos se pueden poner aquí? Y bueno, nada más por mi parte, simplemente pues eso, un poco preguntas, me interesa un poco pues, si se puede abrir el debate de qué tipo de filosofía se hace en España, en la Universidad Española, y si hay o no filosofía crítica al margen del materialismo filosófico, que lo hemos diagnosticado como filosofía crítica. Simplemente para esta pregunta, yo creo que tiene más interés que mucha gente que tiene mis sensaciones que en la universidad, claro que hay filosofía crítica, aunque no la mayoría. Quiero decir, la mayoría de los profesores universitarios generalmente lo que hacen es doxografía. Es decir, en el ámbito de lo que sucede es que luego un artículo doxográfico que puede tener una gran cantidad de doxografía, generalmente suele ser en el último apartado, en el de conclusiones, ¿no? Pues ahí es donde a lo mejor aparece la filosofía crítica, donde verdaderamente vemos el aporte interesante, donde se produce una recolocación de las ideas que se han manejado anteriormente y donde filológicamente se nos ha ido diciendo pues cómo se trataban, colocarlas de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que sí que lo hay. Lo que sucede es que ese tipo de filosofía crítica es algo puntual, en el sentido de que a lo mejor no es sistemática, como lo intenta ser el materialismo filosófico, y esa yo creo que es a lo mejor la diferencia. El problema es que a lo mejor en la universidad pues nos encontramos con profesores que hacen filosofía crítica en su campo de especialización, pero a lo mejor no tienen un sistema que les permita hacer filosofía crítica en los demás campos, ¿no? Y esa es la virtualidad que tiene el materialismo filosófico como mapa mundi. Y bueno, claro que hay filosofías críticas en la historia. Quiero decir, la filosofía crítica, la filosofía de Spinoza en su día fue una filosofía crítica, igual que la de Kant. Entonces, quiero decir, lo que sucede es que a día de hoy no se puede acudir a Spinoza o a Kant pensando encontrar las respuestas al mundo real, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando a la hora de hablar de, qué sé yo, del espacio y del tiempo, algunos filósofos recurren a las formas a priori kantianas. Bueno, cuando sabemos que después, como decía Gustavo Bueno, han aparecido las geometrías nucleares y que ha aparecido la teoría de la relatividad, es una impostura intentar mirar a Kant, ¿no? Pues algo parecido. Y eso mismo, por supuesto, el propio Bueno lo decía, el materialismo filosófico. Sí, el materialismo filosófico dentro de 2 siglos, pues si no se está continuamente poniendo al día, abarcando la realidad, tratando nuevos problemas, pues puede que sea tratado por algunos escoliastas, pues como a día de hoy tratan los profesores universitarios a Spinoza o a Hegel. Pero vamos, como hay muchos alumnos de filosofía en la universidad, a lo mejor nos pueden dar su opinión, ¿no? Que es más... Bueno, también comentar los textos, ¿no?
otro texto, por ejemplo, el de Simploqué, el manual que tenía para la educación secundaria, que también ahí habla mucho de la lógica igual y como filosofía, ¿no? Comentar un poco el texto de Simploqué como manual de bachillerato, ¿no? En el sentido de que haya una explicación filosófica, ya no para eso que decía, bueno, que todos los ciudadanos en el bachillerato, por lo menos, la filosofía como tal no es lo mismo en la universidad que el bachillerato, ¿no? Y un poco esa diferencia, de que ahí llega a todos los ciudadanos en general y en cambio la filosofía es algo más especializado, ¿no? Entonces, ese texto, por ejemplo, también el texto, la conferencia de la filosofía práctica, cuando habla de la práctica filosófica, contrapone esto de teoría de praxis, precisamente, que será quizás debatido en el Congreso, ¿no? Entonces, aparte de estos textos que tiene, bueno, ¿no? Un poco indagar un poco más en otro tipo de, citar otras obras también, ¿no? Como ves tú citando, completando la obra de Bueno con otra obra, ¿no? Pues, o sea, si miramos a la obra de Bueno, para intentar entender un poco cuál es eso, la función de la filosofía, bueno, pues hay dos que son obligadas, que sería efectivamente, pues, las dos que yo he mencionado, ¿no? La del papel de la filosofía en el conjunto del saber. Sería también el que es filosofía, por supuesto, Simploqué, ¿no? Como un manual, ¿no? Casi de batalla, ¿no? Para los alumnos de lo que era entonces el BUP, pues pudieran obtener acceso a una filosofía crítica, ¿no? Si no, por ejemplo, revisa. Yo tuve la suerte, bueno, o la desgracia de estudiar con el libro de Navarro Cordón, de secundaria, que era de una pedantería absoluta, ¿no? Donde había una cosa... para un alumno de tercero de BUP era imposible leer el libro, prácticamente, es decir, era muy, muy difícil seguirlo. Pero bueno, era el libro que teníamos y con él funcionábamos. Luego ya curiosamente, ¿no? Cuando ya lo ves años después, años vista, ¿no? Pues te sorprende eso, ¿no? Como hay un cúmulo de temas que se van tratando, la antropología, y ahí te aparecen una serie de teorías, ¿no? Como si el alumno, después de exponerle todas ellas, pues tuviese que tomar partido por la que más le gusta, ¿no? Cuando muchas veces se exponen teorías que, pues a lo mejor que fueron formuladas en contextos históricos muy diferentes, ¿no? Entonces se comete el error, ¿no? de caer en anacronismos. Pero yo también citaría, con respecto al papel de la filosofía, lo que me parece que es una obra fundamental de Bueno y que es el ego trascendental. A veces el ego trascendental es una obra, cuando uno, por ejemplo, ve el homenaje que se le hizo a Bueno en la UNED, ¿no? O actualmente se le ha hecho la revista Abaco ha realizado un número homenaje, ¿no? Pues ciertos profesores no entienden, como si dijéramos, la tesis del ego trascendental, pero es muy interesante que si uno va al libro del papel de la filosofía en el conjunto del saber, ve que Bueno dice que la filosofía es un saber totalizador y que va ligado a totalizaciones políticas. Claro, ahí está la idea del ego trascendental que hablamos en el materialismo filosófico totalmente. Quiero decir que el mapa mundi, ese mapa mundi que ha hablado Sergio, que es una de las modulaciones de uno de los sentidos que también de la filosofía estricta, ¿no? Que conectaría en el caso mitopoético con las cosmovisiones, ¿no? Pues en cierto modo va siempre ligado a ¿qué? A ciertas sociedades políticas, totalizaciones políticas, que son las que hacen ese mapa mundi. Y entonces va ligado ¿a quién? A los imperios. Entonces, esa idea que parece del último Bueno, resulta que si uno relee el papel de la filosofía en el conjunto del saber, allí se da cuenta. Y entonces dice, caramba, pero si este libro, que es de 50 años antes, ya tiene en germen esto, donde Bueno llega a decir que el concepto de filosofía va ligado a totalizaciones políticas, ¿no? Es decir, él ya está pensando en que hay una filosofía soviética, hay una filosofía anglosajona, que a fin de cuentas se ha decantado, que básicamente es la filosofía analítica, y en su día, bueno, pues hay que ver si hay una filosofía española o puede haberla, ¿no? Yo por completar esto que dice Carlos, lo estaba más o menos pensando, al hilo de la clasificación que has expuesto, yo cuando leí el libro pues también me llamó mucho la atención, porque claro, análisis de las filosofías posibles o clasificarlas pues se pueden hacer desde muchas perspectivas, ¿no? Claro, el valor que tiene Bueno, sobre todo aquí entre hispanoparlantes como estamos hoy, pues es que hace una filosofía, un sistema, que es una rara avis dentro de todo este mundo, en español, pero precisamente en español y concretamente en España, y ahora que hay aquí hermanos hispanoamericanos, pues en esta plataforma que digamos que es donde mejor cimentaría el materialismo filosófico, por lo que tú acabas de decir, es donde se han producido
estos descoyuntamientos políticos, ¿verdad? Y eso es lo que y eso arroja pues circunstancias tan peculiares que yo por eso me pregunto si desde otra perspectiva se podrían incluir en esa clasificación, como lo que ha dicho de las filosofías en bable, en catalán, en alcarreño, en particularidades propias probablemente del Imperio Español y que explican un poco su disgregación final, ¿no? Que es un tema que hemos tratado un montón de veces. Bueno, simplemente por apuntalar un poco lo que decías tú en tanto en cuanto los sistemas, aunque nos tachen un poco de ombliguistas, por decirlo vulgarmente, pues tienen un territorio más propicio que otro, ¿no? Sí, a propósito de la cuestión que ha planteado Sergio hace un momento, preguntando por ejemplos de filosofía crítica, filosofía inmersa en el presente, algunos ejemplos históricos que no van a constituir obviamente ningún descubrimiento para nadie, pero con independencia de que tampoco se trate aquí de realizar algo así como una catalogación, pero sí apuntar algunos ejemplos significativos que puedan complementar un poco lo que habéis dicho tanto Carlos como algunos otros de los intervinientes. Es obvio que un ejemplo clarísimo es Marx, naturalmente, de filosofía inmersa en el presente de su tiempo, y que además no retrocede nunca ante cualesquiera implicaciones de implantación política de la filosofía, en la medida en que la hace. Quiero decir, los ejemplos que voy a aportar, además del propio Marx, se sitúan en el terreno de la verdadera filosofía crítica, sin juzgar a propósito de que sea filosofía verdadera. La cuestión de la filosofía verdadera quedaría para mucho más complejos tratamientos. Es obvio, por ejemplo, que en su momento también, coetáneo con el propio Marx, John Stuart Mill es un filósofo inmerso en su momento histórico y que hace filosofía crítica, en el sentido de verdadera filosofía crítica, como lo hacen pues más recientemente, con todas las polémicas algo más recientemente respecto a nosotros, y por su gran repercusión además en el siglo XX, pues pongamos filósofos como el mismísimo Nietzsche, que muchas veces se lo menciona prácticamente como si fuese el demonio, desde ciertas perspectivas que apuntan a la coherencia de un sistema filosófico, pero realmente, por lo menos a mi entender, y no creo que esta sea una posición muy original tampoco, ya se ve que no digo opinión, Nietzsche es sustantivamente mucho más sistemático de lo que puede parecer por sus formas. Obviamente también, desde la misma perspectiva, Bertrand Russell es otro caso clarísimo, que incluso tiene muchas obras dedicadas a la divulgación de una filosofía relativamente popular para un público amplio. Serían innumerables los ensayos que se pueden citar a ese respecto. Otro caso clarísimo, también en el siglo XX, pues pongamos Popper, algunos de los libros de Popper, por supuesto, tal vez no todos, en todo caso algunos de ellos sí. Horkheimer, Marcuse, obviamente también, Hannah Arendt, en fin, todos ellos desde luego casos que al menos podemos estar bastante seguros de que han hecho verdadera filosofía inmersa, y que han desarrollado un intento de filosofía crítica, más allá de que podamos considerarlas como filosofías verdaderas sus aportaciones. Bueno, yo me he animado, ¿no? Un poco volviendo también a otra de las cosas que se han comentado, por retroceder al debate, ¿no? Cuando se ha hablado aquí de esa situación que se da en los 60, 70,
en esa pugna que hay entre el Diamat o el desarrollo del mismo y la implantación del neopositivismo, ambas cosas ligadas a dos imperios existentes como la Unión Soviética y el imperio yanqui. Bueno, pues ahí es donde precisamente en medio de ese fragor es donde aparece la filosofía de Bueno en gran medida, recuperando además pues antecedentes hispánicos como la escolástica que ha llamado mucho la atención a mucha gente que se ha acercado a Bueno, efectivamente, como tú dices, Carlos, pues como para solucionar pues problemas sexuales, ideológicos. No, lo digo en serio, sexuales, ideológicos y religiosos. La gente viene buscando la receta, ¿no? Y esto es un error completo y garrafal. Claro, esa gente enseguida pues sale despedida de todo este mundillo porque no encuentra, porque no lo hay. Digo esto porque también tiene mucho que ver con una cosa que cuando uno la leía en los textos de Bueno y conociendo la escala del filósofo en cuestión, pues te dejaba muy paralizado cuando él hablaba precisamente de esa fecha de caducidad que podría tener el sistema si no se seguía pedaleando, digamos, con todas las herramientas que él propuso. Quiero decir que la coyuntura histórica pues es la que ha marcado en gran medida el brote de una especie de tercera vía, que es una expresión que no me gusta nada, pero que nace pues en esa pugna que había, digamos, ambiental entre esos dos tipos de filosofía. Eso me parece a mi juicio una de las grandezas, de las fortalezas de nuevo del sistema. Sí, a mí me gustaría poner en valor, digamos, la parte positiva de la filosofía crítica, porque efectivamente la crítica parece implicar una negatividad, y así es la destrucción del mito, ¿no? Yo creo que es una de las labores más importantes. La destrucción del mito, por ejemplo, en libros como El mito de la izquierda o Panfleto contra la democracia realmente existente, o el mito de la Europa sublime en España frente a Europa, ¿no? Pero por ejemplo este último es un ejemplo de que al destruir un mito, de alguna manera estás obteniendo un contenido positivo para formular planes y programas, sobre todo asociados a una praxeología no individual, no para problemas de sexo, etcétera, ni para autoayuda, sino para una praxeología o una gestión de política o de una organización, que son las que creo yo que tienen una capa metodológica que, por abarcar muchos campos, se dan a la construcción de mitos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Poner en valor, porque al final también decía Spinoza que toda negación es una determinación, ¿no? Tiene un contenido positivo y al final, porque cargamos siempre las tintas en la parte de destruir, de deshacer, pero ya hay también una conferencia que es deshacer, pero también hacer y deshacer, el papel de la filosofía en el conjunto del hacer, ¿no? Entonces a mí me parece que para las personas que están encargadas pues de definir planes y programas en instituciones, bueno, no sé, es que no se puede olvidar la filosofía y su contenido positivo. Pues, ¿cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que muy interesante eso que planteas, porque sí, en efecto se me ocurre, ¿no?, así rápidamente, ¿no? Pues por ejemplo, en un libro que muchos no han considerado de filosofía, ¿no?, como es Televisión, Apariencia y Verdad, y que si uno lo lee es ontología pura y dura, incluso luego también Telebasura y Democracia, en esa mitificación, curiosamente una cosa que dice, bueno, al comienzo del mito de la cultura es que el materialismo filosófico, al identificar esos mitos, lo que está haciendo es mitificarlos, porque los demás no los conciben como mitos. Entonces lo que hace el filósofo, curiosamente, no es tanto destruir el mito cuanto decir, mitificarlo, decirle, eso es un mito. Entonces, darle la envoltura de mito es lo que hace el filósofo, es decir, entonces un poco encontrándose otra vez con Platón, ¿no?, como un fabulador de mitos, ¿no? Entonces es muy interesante, como por ejemplo eso, qué planes y programas se desprendían de algunos de los libros de Bueno, ¿no? Por ceñirme al de la telebasura, ¿no?, porque para que se vea que el materialismo filosófico es una filosofía inmersa en el presente, ¿no? Claro, yo recuerdo, aunque sea antes del plano de la anécdota, es muy interesante en una entrevista que le hacía Quintero, el loco de la colina, Bueno, precisamente sobre ese libro.
y le decía a Quintero que claro, ¿no? Que qué vergüenza la telebasura, y le decía, bueno, que no había que cargar mucho la mano, porque esos que tienen el mando a distancia son los mismos que luego van y meten el papelito en la urna. Y entonces, claro, si se supone que están capacitados para poner el papelito en la urna, también están capacitados para pasar de Sálvame a, qué sé yo, a la Sexta o a la que sea, ¿no? O mejor, para pagar la televisión si se tercia. Sin que por ello, bueno, quisiera decir que no había que ver la televisión, todo lo contrario. Bueno, era frente a esos filósofos tipo Emilio Lledó, ¿no? Que apagaban la televisión, la caja tonta, ¿no? Que se decía, pues bueno, decía que había que ver la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión es nuestra ventana. A día de hoy es la mayor ventana que tenemos en una casa. Y entonces, pues a veces pues hay que ver telebasura, aunque esa telebasura sea pues una sesión del Parlamento, ¿no? Como la telebasura revelada que pudimos ver el otro día ayer, ¿no? Con Rodrigo Rato en la comisión, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo de telebasura revelada, ¿no? Donde se están sacando basuras y se está viendo en directo, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que hay unos planes y programas muy, muy interesantes o mismamente también por el libro que tú has citado, España frente a Europa. Ahí se ve una toma de partido por España, ¿no? Frente a... es muy interesante cómo esos problemas que Bueno diagnostica en los años 90, donde le acusan prácticamente, finales de los 90, el año 98, que es, si no recuerdo mal, es el año de la famosa conferencia a España, precisamente un 14 de abril, si no recuerdo mal, esa conferencia que para muchos fue tal, resulta que ahora lo que Bueno estaba anunciando lo tenemos aquí. Es lo que está pasando en Cataluña, un problema que es filosófico, porque fíjense ustedes, tiene que ver con ideas de todo, ideas de parte, de cómo encajan las partes en el todo, y requiere movilizar un montón de ideas filosóficas. Y eso es lo que, bueno, en España frente a Europa pues está llamando la atención. Entonces sí, yo creo que efectivamente hay esa parte constructiva. Hay una palabra pedida del final. Sí. Buenas tardes. Mira, yo insistiría precisamente en la capacidad crítica que tiene la filosofía de Bueno, ¿no? Y yo lo estoy aplicando precisamente, por ejemplo, a lo que Bueno decía en el año 77. Dice, bueno, está muy bien eso de decir ciencias de la educación, ciencias de la comunicación, ciencias de las psicológicas y tal. Dice, pero eso que lleva dentro. Dice, y decía él, ese puede ser el tema de nuestro tiempo, es decir, la cantidad de recursos que se están dando para unas facultades que a lo mejor, bueno, y ahora voy a seguir, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio, ya escribí unos 7 artículos sobre los psicólogos, por ejemplo, y estoy estudiando, me paso algunas jornadas, claro, me tengo que reír, ¿no?, de lo que leo en la Biblioteca Nacional sobre personas que han escrito un montón de libros sobre psicología, también sobre historia, no digamos nada sobre pedagogía o ciencias de la educación, y resulta que con Bueno, es decir, con el campo nosiológico de Bueno, o sea, con las 9 figuras y luego con las de segundo orden, tú puedes empezar a despiezar eso y ver que eso no tiene ni pie ni cabeza, pero muchísimos artículos. Y a mí cuando me mandan artículos de estas revistas que están en Scopus y en todo esto, eso es un montaje pero tremendo, y además me niego, digo, no la califico porque considero que no es de categoría, ¿no? Pero los profesores están con una superestructura, con una cúpula que se llama NECA, y la NECA es un cuento también para muchas cosas, ¿no? De hecho, yo he criticado bastante al que era presidente de la NECA anteriormente, que ahora es el Rafael Van Grieken, que es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, y yo he dicho, digo, bueno, este señor es un químico. Digo, si era tan buena la química y si resulta que hay que subir, y si es una ciencia de verdad, como él tiene 18 artículos en revistas de impacto, pues ¿por qué no se dedica a la química? No, se dedicó a la NECA, la dejó hecho un completo desastre. Y ahora está visitando colegios en la Comunidad de Madrid. Pero entonces, ¿esto qué es? Es decir, hay que poner a cada uno delante de sus contradicciones, ¿no? Y dentro de los psicólogos y de los pedagogos, etcétera, yo veo que, por ejemplo, parten dando muchas cosas, por supuesto. Por ejemplo, las definiciones prescinden en muchísimos casos, y entonces todo está mal fundado. Luego las proposiciones que hacen es para reírse, y etcétera, ¿no? Y luego resulta que con los pedagogos pasa exactamente lo mismo, pero la NECA está en manos de pedagogos y en manos de psicólogos que son de un dogmatismo tremendo. Es decir, en la Universidad Española luego tienen
un mantra que se llama cognitivo-conductual, vamos a ponernos, y resulta que nada, que con eso van tirando y rechazan cualquier cosa. Es decir, es como a Hegel, ¿no? Si una piedra no cabía en su sistema, peor para la piedra. Pues igual aquí, es decir, si algo no está dentro de estos intereses, pues no va a ninguna parte. Y respecto de lo que decías anteriormente de Bueno, yo he escrito el otro día un estudio bastante extenso sobre la ridícula nota de la Conferencia Episcopal Española sobre Cataluña, y claro, ahí demostraba que no tienen ni idea, o si la tienen es peor, los obispos españoles sobre lo que es ni filosofía ni nada. Ni nada, y me parece de un oportunismo total. Luego, por tanto, la filosofía crítica de Bueno la puedes aplicar a muchísimas cosas, y no te digo, ni con esto ya acabo, con los historiadores. Ha sido compañero mío 25 años, Carlos Seco Serrano. Cuando hace historia, bien; cuando hace filosofía de la historia, unas tonterías dice. Y por ejemplo, el sintagma Nación de Naciones es de él, y él, que salió huyendo, por así decirlo, de Cataluña, aunque lo disfraza de otra forma, como catedrático, para recalar en la Universidad Complutense, resulta que es el que ha dado esta definición de España, que es la que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Bueno, y podría seguir hablando, pero me callo. Más intervenciones. Bueno, ahí. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en relación a la cuestión de la universidad, que ya ha salido varias veces, también en relación con la polémica de Sacristán. Se ha preguntado por la experiencia personal de los alumnos. Me parece que aportar una simple intuición vaga de mi experiencia no es nada serio, de tal forma que, aunque puedo hablar efectivamente de mi experiencia personal, tal tema se tendría que tratar sociológicamente. Pero de cualquier forma, me gustaría preguntar por una serie de problemáticas de índole burocrática y también de índole, si quiere, física, en la medida en que esta filosofía, el materialismo filosófico, es platónica, en tanto que precisamente digamos que toma el rótulo de la academia, que no entra aquí, no sepa geometría. En este sentido presupondría los saberes de primer grado correspondientes a los 3 ejes. Mi pregunta es precisamente si la carrera de filosofía, en la que la gran mayoría de los alumnos se introducen tras cursar los estudios de bachillerato, parten de unos conocimientos, depende de qué rama de bachillerato hayan cursado, pues mínimos, simples. En qué medida se pueden cursar asignaturas tales como pueden ser filosofía de la mente, filosofía de la psicología, antropología filosófica, teorías de la materia, etcétera, etcétera, en la medida en que precisamente da por supuesto el conocimiento en, vamos por caso, biología, física, en el caso de antropología filosófica, pues antropología cultural, antropología lingüística, paleantropología. Y en un segundo sentido, el problema burocrático al que me gustaría apuntar es en qué medida también, no solamente el alumnado, sino el profesorado, que por lo que creo, en su gran mayoría, a su vez ha cursado estudios en una filosofía donde, como ustedes se han referido, han cursado unos estudios de índole doxográfica, pueden impartir asignaturas donde, por ejemplo, en el caso de filosofía de la mente, antes se ha referido a Penrose, se tiene que tratar, por ejemplo, el tema de incompletud de Gödel, una serie de profesores que en absoluto pueden explicarlo, o en una asignatura como antropología filosófica, precisamente se presupone una vez más pues conocimiento pues de lingüística, antropología cultural, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, yo simplemente, mira, me parece muy interesante lo que has planteado en relación con los planes y programas que proponían en el 68 y el 70 Bueno y Sacristán en la polémica. Sacristán decía, eliminamos la licenciatura en filosofía, y luego se trata de que el licenciado en física, el licenciado en biología, el licenciado en ciencias, aunque curiosamente él siempre pensaba en las ciencias naturales, no pensaba en las ciencias, no pensaba en el licenciado en filología o el licenciado en historia, pensaba en el licenciado en ciencias naturales, vaya a un instituto superior de filosofía y haga una especie de cursillos, de máster, ¿no?, diríamos ahora, en filosofía. Esa era la propuesta de Sacristán.
y que es un poco, entonces sería el físico en ejercicio el que haría la filosofía, o el biólogo en ejercicio. Esa era la propuesta de Sacristán. Claro, bueno, lo que sostiene, y es un poco las líneas que siguió a la hora de fundar la Facultad de Filosofía en Oviedo, es lo contrario, se trata de que el licenciado en filosofía estudie física y estudie biología, pues para enterarse y luego poder hacer precisamente filosofía de la biología o filosofía de las matemáticas o filosofía de lo que sea. Entonces, eran dos posiciones totalmente contrarias. Entonces, es cierto que a día de hoy, mi propia experiencia, al haber pasado por la Facultad de Filosofía de la Complutense, y aquí hay más gente que tiene también formación científica antes que filosófica, era que mi presentación con muchos filósofos analíticos es que aquello que decía un poco aquello que decía Valera, ¿no? Juan Valera del Dios de los filósofos, ¿no? Que cuando hablaban de Dios era un Dios que ni María Santísima con ser su madre lo reconocería, ¿no? Pues aquí da igual, cuando los filósofos analíticos hablaban de la ciencia, era una ciencia que ni Einstein la reconocería muchas veces, ¿no? Pues algo parecido sucedía, ¿no? Generalmente más que nada se dedicaban a comentar, pues en el caso por ejemplo de filosofía de la ciencia, pues lo que había dicho Popper, lo que había dicho Kuhn, lo que había dicho Feyerabend, pero nunca llegabas a entrar a entroncar con los problemas internos que puede tener la relatividad o la mecánica cuántica. Eso siempre quedaba un poco ahí de segunda manera. Entonces la idea sería la reforma, es decir, la idea de bueno no sería la idea de Sacristán de cerramos la facultad, sino hay que reformarlas, y reformarlas pasa porque un licenciado en filosofía pues tenga que estudiar como requisito para poder hacer filosofía de la biología o filosofía de las matemáticas, pues algo de matemáticas y algo de biología. Obviamente no va a tener a lo mejor los conocimientos que tiene un biólogo o un matemático, pero claro, eso no le va a hacer falta tampoco, porque no va a dedicarse a hacer matemáticas, sino que lo que va a dedicarse es a intentar ver qué ideas se desprenden de los problemas, los métodos y los conceptos matemáticos y clasificarlos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco las dos posturas. Siempre me parece detectar que aquí el asunto de fondo es la cuestión del materialismo filosófico en cuanto a la relación que hay entre materia y filosofía como ideas. Aquí se ha citado a Marx, recuerdo el texto ese de Crítica de la Crítica Crítica, y entonces si estamos aquí buscando la filosofía de la filosofía o la filosofía de la idea de filosofía, un poco recordando los encuentros que se hicieron hace unos años del fundamentalismo, es como preguntarse cuál es el fundamento del fundamento. Entonces, en ese sentido, ¿por qué filosófico el materialismo, ¿no? ¿Por qué materia y filosofía? ¿Por qué llamarle filosófico al materialismo filosófico? Que creo que es la pregunta de fondo que habría que responder, ¿no? Que creo, yo por lo menos no la entiendo muy bien. ¿Cómo responderla? Hombre, porque el materialismo filosófico, como ha dicho antes Iván Vélez, se incardina en una tradición de filosofía académica. Entonces es como si dijéramos un eslabón más. Volviendo al debate, ¿no? Que es un poco, pero me parece que en ese debate está en germen muchísimas de las cuestiones. Es que bueno, cuando defendía la filosofía académica estaba en cierto modo diciendo que sí, que es filosofía dogmática, pero hay que enlazar con ella, y bueno, en muchos artículos elogiaba al padre Ramírez, elogiaba al padre Barbado. De hecho él siempre contaba que uno de los primeros que le da a conocer la filosofía de la ciencia del positivismo lógico era un no me acuerdo cómo se llamaba, un padre catalanista. Digo catalanista porque ahora si uno busca quién es y busca su vida está en una enciclopedia catalanista, le han sumergido en no me acuerdo, Ramón Roquer, ¿puede ser? Roquer. Y entonces es curioso, ¿no? Ahora buscas un poco la vida y había estudiado en Alemania, conocía el positivismo. Entonces yo creo que el materialismo es filosófico entre otras razones, no solo por la propia definición que da de filosofía, porque trabajamos con ideas, no con conceptos, sino también desde un punto de vista más sociológico, porque se intenta enlazar con esa tradición de la filosofía académica. Es decir, no es Stephen Hawking que a través de la cosmología ya nos explica cómo funciona el mundo, ¿no? Las claves últimas. Sergio. Yo quería un poco continuar con lo que estamos hablando de la labor de la filosofía, decía el compañero, que es no solo destruir mitos sino construir mitos, ¿no? Sería destruir mitos oscurantistas y preservar o construir mitos luminosos, ¿no? Siendo la distinción de mito de la izquierda y demás.
Y un poco una cuestión así que quería también plantear es la labor de la filosofía materialista, ¿cuál es? Es decir, ¿qué es el materialismo filosófico? Porque si estamos diciendo que tiene fecha de caducidad, como decía Iván Vélez, o que puede tenerla, vamos, como se podría pensar que puede tener fecha de caducidad, o que Kant era un filósofo crítico, hacía filosofía crítica inmersa, pero también, pues no sé qué has dicho tú antes, Kant, y has citado a Spinoza y demás, bien. Claro, entonces podemos decir que el materialismo filosófico es la filosofía inmersa del siglo XX y XXI, y luego ya en el XXII se llamará de otra manera. Es decir, lo planteo así un poco para que se note un poco lo que quiero decir, ¿no? Es decir, es transitorio y entonces ya... ¿O qué queda el materialismo filosófico? ¿O qué quedaría? Una especie de metodología. En unas de las últimas entrevistas antes de morir, bueno, dice, quedará el espíritu, ¿no? Lo dice así literalmente, porque una manera de hacer, ¿no? Entonces, me gustaría, un poco, los que estamos aquí, que si podemos un poco plantear un poco esta cuestión, ¿no? ¿Qué es el materialismo filosófico? ¿Es la filosofía inmersa hispana española del siglo XX-XXI? Y en el XXII se llamará de otra manera, como en el XVII era Spinoza y en el XVIII Kant, ¿no? Bueno, yo voy a dar una respuesta y luego yo diría que el materialismo filosófico es una filosofía crítica, es decir, partes esta parte, ¿no? Lo que nos enseña, bueno, pluralidad, evitar cualquier clase, es una filosofía crítica. Si nos demuestran otra más potente que sea capaz de envolvernos, pues tendremos que dejar el materialismo filosófico. Pero de momento ordenada nos permite envolver al resto de posiciones sin que ellos nos envuelvan, ¿no? Es un poco las tesis de bueno en nosotros y ellos, ¿no? Es la idea de, bueno, nosotros tenemos aquí una serie de tesis, tomamos partido por ellas e intentamos explicarlas de los demás, e intentamos comprenderles a ellos. La pregunta es si ellos nos comprenden a nosotros y luego a la hora de la dialéctica, ¿cuál demuestra más potencia? Entonces, yo diría, a día de hoy, ¿qué se puede decir? Bueno, el materialismo filosófico es una filosofía crítica. ¿Cuándo se podría decir si es la filosofía crítica de finales del siglo XX, principios del siglo XXI en español? Pues habría que esperar a lo mejor 100, 200 o 300 años, como pasó, el propio Bueno lo decía, las causas que llevaron al aristotelismo a convertirse en una filosofía muy importante, esto lo dijo de hecho precisamente en un momento muy, a mi juicio, muy significativo. Fue con ocasión de los 90 años, el homenaje que se le tributó en Santo Domingo de la Calzada, en el ayuntamiento, ¿no? Y él dijo que, habló de esto, ¿no? Precisamente, qué futuro tenía el materialismo filosófico, y él dijo que no lo podíamos saber, porque las causas por las que un sistema filosófico se mantiene son muchas veces, no son intrínsecas, no dependen de la propia potencia, y el ejemplo que él ponía era el aristotelismo, su mantenimiento, su ocultación, su vuelta a salir a la luz, su mantenimiento durante siglos, son muchas veces ajenas, ¿no? Y de hecho él concluyó esa conferencia pues con uno de los filosofemas del materialismo filosófico, ¿no? El de Duval-Raimond, ¿no? El hermano en este caso, el fisiólogo, ¿no? El hermano del matemático. Ignoramos ignorabilus. El futuro no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no? Es la tesis del materialismo filosófico de que el futuro no está hecho. Y entonces, pues, si es la filosofía crítica, yo creo que se tendría que decir a posteriori, tendría que ser pues dentro de 200, 300 años, que alguien estudiase, ¿no? Y que dijera, bueno, pues era una de las filosofías críticas, o se consiguió extenderse a través de internet y a través de la web y cristalizar en Hispanoamérica, y bueno, no olvidando aquello que también siempre muchas veces dice Iván Vélez, de que a día de hoy no podemos olvidar que el centro de la hispanidad, ¿no? De la plataforma en la que nosotros estamos, no es ya España. España es una periferia y en una situación pues preocupante, ¿no? De fraccionamiento. Entonces el centro es México. Entonces es ahí donde hay mayor cantidad de hispanohablantes y donde habrá que ver en las próximas décadas si eso cristaliza o no cristaliza. Y bueno, pues y cada uno tiene la potencia de obra que tenemos es la potencia de obra que tiene cada individuo corpóreo que somos, no nada más. No, yo lo que decía es muy interesante, vamos, una de las partes de lo que he dicho, si esta es la filosofía en español por antonomasia, que es lo que mucha gente también percibe desde muchas perspectivas, desde perspectivas incluso muy reaccionarias, y muy clericales incluso. Hombre, yo diría que como mínimo lo que hizo Bueno, entre otras muchas cosas, es
no hacer una filosofía que parta del desprecio hacia el lado español, que parece ser que es uno de los rasgos quizá originales que han buscado otros, precisamente para congraciarse con otro tipo de públicos. Yo diría como mínimo eso. Ahora bien, vincularla literalmente al español, pues lo que dice Carlos, ya veremos dónde acaba todo esto. Nosotros no lo vamos a ver, de hecho, y el propio Bueno, insisto, él lo decía, y casi uno se decepcionaba en mitad del párrafo, viendo pues que esto se agotaría en un momento dado. Pues veremos, ignoramos completamente lo que puede ocurrir. Pero vamos, esa es una cuestión también que habría que discutir muy a fondo, ¿no? La conexión directa entre el español y el materialismo filosófico. Bueno, como mínimo yo pienso que lo que se hizo es no decir que el español es una especie de basura o una cosa despreciable como pudiera ser en escala, digo, política, el Castuvo, por ejemplo, ¿no? Sí, pues precisamente quería abundar en esta línea que acaba de... sí. Perdón, sí, muy cortito. En la línea que estaba apuntando Iván hace un momento, y por reivindicar también nuestra propia tradición filosófica. Algunos ejemplos de filosofía inmersa, por mucho que efectivamente, como no, la escolástica tomista pues ha quedado ahí ejemplificada como caso ejemplar como caso paradigmático, en fin, de filosofía dogmática. Pero los escolásticos españoles están desarrollando una serie de transformaciones en su tiempo que muestran que aquella filosofía es una filosofía inmersa en su presente. Claro, esto tratando de cortar con esa leyenda negra que tiene entre una de sus dimensiones principales que no hubo nunca ni ciencia ni filosofía española. No voy a hablar ahora mismo de la cuestión de la ciencia, obviamente, pero sí voy a apuntar a algunos filósofos españoles que muestran cómo estuvieron inmersos en su presente y de qué modo. Por supuesto, Francisco de Vitoria, respondiendo a problemas que se planteaban con las conquistas americanas, la expansión de España en América. Por supuesto, Francisco Suárez, de Legibus, más claramente inmerso en la problemática política de su tiempo imposible. Otro tanto cabe decir de Juan de Mariana, que da lugar incluso al símbolo de la República Francesa, la famosa Marianne. Otro tanto cabe decir del padre Feijó, cuyas obras quisieron prohibirse en España por la polvareda que se levantó en torno a sus posiciones, y que en un destello de inteligencia de un Borbón, como fue Fernando VI, se evitó aquel desastre. Y otro tanto cabe decir, naturalmente, pues de quienes han sido las grandes figuras de la filosofía española de la primera mitad del siglo XX, y que son básicamente pues los filósofos que el público cultivado hispanohablante más ha leído, como es el caso naturalmente de Unamuno y de Ortega. Es obvio que libros como La rebelión de las masas de Ortega o la deshumanización del arte son filosofía inmersa, con independencia de que podamos estar de acuerdo o no. Y otro tanto, pues cabe decir a propósito de los libros que ambos escribieron en torno al Quijote, la circunstancia histórica de España en aquel momento, etcétera. Sí. Hay una cuestión que aparece al inicio del libro, que es la filosofía, y es la relativa al lenguaje esotérico y el lenguaje esotérico. Entonces esto me parece capital si pretendemos propiamente unos diálogos, en el sentido de que una cosa son las cuatro paredes en las que pues estamos cómodamente, y otra es la consideración de que a partir de estas grabaciones estas cuatro paredes no existen. En ese sentido me parece que has hecho un ejercicio muy notable en tu exposición, como si, no sé, creo que intencionadamente asumiendo esta cuestión, y la importancia de esto me parece que tiene que ver con la mostración o el ejercicio de la potencia, efectivamente, del materialismo filosófico, que aconsejaría, al menos entiendo, para estos diálogos, y lo digo como referencia a múltiples de las intervenciones,
ahorrarnos ciertas, muestras de erudición que al público no especializado le pueden de alguna manera, pues en cierto modo, alejar. La potencia no se demostraría, creo que por ahí. Me parece que más se gana con lo que has hecho al inicio, la exposición que has hecho. Sí, hombre, yo creo que en cierto modo la idea vertebradora de estos debates era eso, ¿no? Intentar un poco, sin despegarnos de hacer una exposición fidedigna, ¿no? Intentar plantear el tratamiento de una manera, sobre todo para gente eso que no tiene a lo mejor los rudimentos. Pero, dicho esto, también sí que hay que reivindicar la necesidad a mí del lenguaje filosófico. Quiero decir, a posteriori, quiero decir, cuando alguien ya se ha sumergido, es necesario que si quiere seguir profundizando, se haga con esos términos. A Bueno era una de las cosas que más le criticaban. A mí siempre me hace mucha gracia que cuando oyes a un físico hablar de, qué sé yo, agujeros negros, energía oscura, materia oscura, cohesión, densidad, etcétera, etcétera, no se le pide cada 2x3, oye, háblame claro, ¿no? Será por sabido que ese lenguaje le permite una virtualidad, ¿no? Y sin embargo al filósofo, cuando habla usando términos, pues qué sé yo, como los que podía usar Bueno, qué sé yo, ciencias alfa-operatorias, metaoperatorias, etcétera, enseguida se ponía uno en guardia, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente hay que hacer un esfuerzo intentando conjugar, como si queramos, los dos aspectos, ¿no? Intentar ser, por una parte, que gente que no, a lo mejor no tiene una formación filosófica pueda adquirirla y esto sirva un poco de chispa, pero por otro lado también reivindicar la necesidad del lenguaje filosófico como que es la caja de herramientas esa que llevamos y que nos permite a veces pues una mayor potencia a los análisis. ¿Más cuestiones? Bueno, aprovechando que he visto que ha venido Luis Carlos, pues lo voy a tirar en la pelota, la verdad, porque me parece un tema interesante que dijo una vez de pasada. Este verano tuvimos la suerte de asistir allí en Santo Domingo, pues a las conferencias. Entonces hubo una cosa muy curiosa que tiene que ver mucho con cómo la manera de entender la filosofía de Bueno o otras maneras de entender la filosofía más idealista de tradición alemana. Que claro, digamos que, por ejemplo, Escotado dijo, y Escotado ya nos ha escrito una carta después, pero bueno, dijo una cosa interesante, que él entendía la filosofía como ideas e intuiciones que tejían un fino hilo entre ideas, ¿no? Más intuiciones, entonces, como redundando en un psicologismo prácticamente, como ideas felices, entonces quiso decir que Bueno, pues también había sido de ese tipo de filósofos que había tenido esas ideas felices, ¿no? Entonces, bueno, ahondando en eso, lo que quería decir es que básicamente, luego escuchando a Luis Carlos en otras conferencias, ¿no? Y a raíz de leer, lo que hay que entender quizás que muchas filosofías no están manejando M3, lo que nosotros llamamos los conceptos y las ideas, no están manejando M3. Entonces, al no manejar M3, las ideas las entienden como ideas psicológicas, aunque estén contribuidas por la pluralidad de personas alrededor, son ideas psicológicas. Pero lo interesante que a mí me parece de Bueno quizás es que las ideas, al tratarlas de una manera escolástica, lo que hace son analogías entre ideas. Y entonces no se puede hacer filosofía, o por lo menos no se puede hacer una filosofía materialista sin hacer analogías de ninguna manera. Entonces entiendo que Escotado entiende la filosofía no como una manera de hacer analogías entre conceptos, sino como un entendimiento feliz de la psicológico de según M1, o sea, según pues lo que es organoléptico, sensible, lo que uno recibe sensiblemente, lo entiende como algo sensible y que tienes una idea feliz y que de repente encuentras un hilo ahí que te lleva a lo próximo. Y claro, quizás no está entendiendo que realmente lo que está haciendo él son analogías, mejor o peor hechas, eso ya depende, muchas veces bien hechas, tampoco digo que no las haga bien, pero no está entendiendo que la filosofía precisamente se maneja dentro del plano M3, dentro de las analogías entre conceptos. Y que de hecho los propios ideas que son psicológicas se manejan también dentro de conceptos, con lo cual los conceptos, pues claro, tienen que ver con la idea, no pueden ver solo con ideas psicológicas, sino que tienen que ver con ideas que se manejan a otro estrato distinto. Entonces me gustaría que Luis Carlos, sé que es una persona que domina mucho, él dice que no, pero yo lo sé, pues que ahondar un poco en el tema, porque seguramente nos puede ayudar algo en ello, a ver si yo me he equivocado en algo o si me puede ayudar a mejorar un poco, bueno, mucho más lo que yo he dicho, claro.
Gracias, Ángel, pero vamos, no, yo no te puedo ayudar. Yo lo que veo, por ejemplo, en el tema de la analogía, aquí que os ha tratado esto, es que sin querer, cuando tú haces la exposición de los 4 formas de filosofía, sin querer te desplazas a una o hacia la otra de una forma muy sencilla. Por ejemplo, Vicente ha desplazado el materialismo filosófico hacia la filosofía histórica. Se ha situado en este siglo, en el siglo siguiente, ha pasado de la filosofía crítica a la filosofía histórica, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el siguiente, en fin, que es muy fácil pasar, por ejemplo, considerar el marxismo como un dogma, eso es lo que hace el Diamat, y entonces no lo critica, y por eso el Diamat es una filosofía exenta y dogmática. Considerarla bueno, como por ejemplo este libro, como un dogma y no criticarlo, pues es ya salirse de la filosofía crítica y salirse de la propia filosofía de bueno. Entonces inmediatamente te desplazas hacia un sitio a otro, ¿no? O por ejemplo considerar la filosofía como una crítica puntual o una crítica particular, ¿verdad? Porque el idioma, el español, no es que haya que hacer filosofía en español, es que la filosofía de bueno sale del español. Eso es lo que considera él. Es el español la plataforma de donde sale la filosofía. Y igual que el alemán, la filosofía alemana. Es el caldo donde sale, es de lo que se alimenta, ¿no? Entonces, no es que se haya que defender el español porque es una cosa positiva, sino porque es que si no, no existiría. Esa es, quiero decir, que la implantación ya está dada, la implantación en español o en España o en la hispanidad. Y no hace falta defenderla, no es el punto positivo. La filosofía tiene que destruir, es destruir. Lo del positivo ya está dado de antemano, no tienes que afirmarlo, ya está dado, ¿verdad? Y eso es en lo que te basas. Es destruir, que es lo del hacer, ¿no? Más que positivo. No te contestaba para nada, no tengo posibilidad ninguna. Vale. Buenas tardes y enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, solamente voy a plantear mi pregunta ahora porque es realmente sencilla y estoy seguro de que ya está planteada y contestada en este libro y no quería pues aburrir a nadie planteando una simpleza, pero de todas maneras es algo que me molesta un poco. Yo soy una persona que aún no se ha acercado lo suficiente a la filosofía de Gustavo Bueno como para responderla, así que igualmente la voy a plantear. Me gustaría saber qué lugar hay que darle desde la filosofía de Gustavo Bueno a un cierto conjunto de problemas que yo diría que son típicamente filosóficos, que son de primer orden, y en segundo lugar, una vez les hayamos dado un lugar en esta clasificación de las ideas de filosofía, si se consideran problemas legítimos, si desde la filosofía de Gustavo Bueno son problemas que habría que abordar. Doy algunos ejemplos. Ejemplos de problemas canónicos en la filosofía contemporánea serían, por ejemplo, en la epistemología, las teorías acerca de la estructura de la justificación epistémica, es decir, el debate entre fundacionalistas, coherentistas y todas las zonas intermedias. Esto no es una filosofía, digamos, de segundo grado, porque no es filosofía de la ciencia. Y en fin, me gustaría saber un poco primero en dónde cae. También puedo dar un montón de más ejemplos, pero imagino que con este bastará, con un caso bastará. Primero, dónde cae. Lo único que se me ocurre es la filosofía exenta y dogmática, pero claro, tampoco es ni escolástica ni Diamat. Y en segundo lugar, qué razones puede haber para no abordarlo, en caso de que se suponga que no debamos abordarlo porque no es filosofía crítica. Bien, bueno, estas son mis dudas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ese tema está muy bien tratado. De hecho, bueno, uno de los primeros proyectos que desarrolla y está en el papel de la filosofía es lo que él llama la noetología. La noetología se ocupa precisamente de ese tipo de cuestiones. Es lo que Bueno llamaba una teoría de la razón material. Es cierto que a partir de los años 70, sobre todo cuando empieza a ver que tiene dos proyectos, como se queda. Bueno, esto es una interpretación mía que está sujeta a Luis Carlos, que también con lo de las estructuras metafinitas esto lo ha pensado mucho, está sujeta. Yo creo que Bueno se da cuenta de que hay dos caminos, ¿no? Que es el de la noseología o teoría de la ciencia y el de la noetología o teoría de la razón material. Para nosotros no existe la razón. Es decir, cuando alguien habla de la razón, pues está haciendo metafísica de la peor. Existen las razones. Está la razón en física, como se aplica en física, en mecánica, la razón matemática, la razón, pero también hay ciencias, hay cosas que no son científicas, como la propia filosofía, que también tienen que tener alguna modulación de la idea de razón, ¿no?
Entonces, eso es algún tipo de cuestiones de una teoría de la razón material, de lo que Bono llamaba la lógica material, donde él se empieza a plantear ese tipo de cuestiones respecto a la justificación epistémica. Cuando una creencia puede considerarse que es verdadera. El problema es que, bueno, ese formato lo va a triturar, quiero decir, y esto es algo que luego aparece, la noteología muchas veces le dijeron, es que has abandonado ese proyecto, ¿no? No, es que el proyecto noseológico mostró unas virtualidades muchísimo mayores. Quiero decir, el problema de todos los epistemólogos, yo tuve en varios cursos de estos, Vilanova me parece que se llama, uno que está en la Complutense, y mi discusión constante con él era que funciona con un dualismo que es sujeto-objeto. Es decir, el mundo exterior, viene la creencia, el sujeto, o en todo caso otros sujetos. Pero claro, eso el materialismo filosófico lo que hace es replantear toda la discusión, no en términos epistemológicos, sujeto-objeto, sino en términos nosológicos, materia-forma. Es decir, a lo mejor a ti te parece que es una salida de la tangente, pero yo creo que es replantear todos los problemas intentando evitar ese dualismo, el dualismo sujeto-objeto. Entonces, ¿esto dónde lo puedes encontrar desarrollado? Bueno, pues está en germen, en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es un libro que tiene como un excursus de algo así como 50 páginas dedicada a la noetología. Luego hay más cuestiones en la teoría del cierre categorial, todo lo que tiene que ver con este tipo de la distinción sujeto-objeto y su cambio por materia-forma aparece muchísimo. Y el libro fundamental, a mi juicio, donde más está esto abordado, es Televisión, Apariencia y Verdad. En ese libro, Bueno toma la idea de apariencias y cuando las apariencias se disuelven en apariencias veraces o apariencias falaces, ¿no? Que es como un poco ahí no está renunciando al término del sujeto, ¿no? Y entonces, en ese término, en ese libro que pasó muy desapercibido porque parecía un libro de televisión, Bueno esboza una teoría de teorías sobre las apariencias y cómo la transformación que sufren las apariencias, pues eso, en apariencias veraces, falaces, diferentes mecanismos que pueden hacer que una apariencia acabe teniendo un fulcro de verdad. Entonces, ahora no sé recordarte la teoría, pero yo diría que sí, sobre todo ese libro, Televisión, Apariencia y Verdad, es donde puedes a lo mejor encontrar ideas. Lo que sí que te vas a encontrar es que, bueno, lo que hace es una reformulación total del marco. Una otra cuestión que, bueno, sí, es que Pedro y también porque, no sé, el vino empieza a esperar. No, bueno, yo disculpa que no estaba, o sea que tampoco... No, apuntando lo que acabas de decir, hay unos artículos de Bueno que se llaman Los procesos picnológicos, que ahí está induce un poco, pues esa, que son del año, no sé, 59 por ahí, o 60 y algo, y que ahí aparece la alternativa, digamos, de Bueno, y aparece induce en parte la idea de cierre categorial, en parte porque es después... sigue otra línea distinta, pero ahí aparece la alternativa a lo que es la teoría de la abstracción aristotélica, tomista, neotomista y demás. Entonces, ya en los años 50, hablando de lo que decía Moisés, ¿no? En el año 59, por ahí 60, ya aparece lo que Bueno pretende, son unos articulillos además muy cortos, pero muy densos, como el propio nombre indica, ¿no? Es un picnológico, y ahí ya está planteado este asunto que planteaba Moisés. Bueno, por dar esa referencia que me pareció que no la hayas mencionado, bueno, por darla. ¿Alguna cuestión más? Cerramos ya las intervenciones. ¿Puede preguntar? Sí, sí. Sí, no, que a propósito de esto de la noetología, ¿cuál es la diferencia con la nematología cuando Bueno hablaba de la democracia que tenía una fase tecnológica y nematológica? A ver, son dos conceptos totalmente distintos, quiero decir, no tienen nada que ver uno con otro. La noetología se plantea como una disciplina filosófica. Claro, a ver, es que el tema es elaborado muy rápidamente y simplificando muchísimo. La noseología sería teoría de la ciencia, vertebrada en torno a la distinción materia-forma, donde Bueno se da cuenta que en el estudio de las ciencias lo fundamental no son los sujetos científicos, como se suele plantear. Lo importante no es la distinción entre objeto percibido y objeto aprendido, no, la distinción es totalmente otra y tiene que ver con la composición de una serie de materiales en torno a una serie de aparatos, como un acelerador de partículas, etcétera. Entonces, eso es el proyecto noseológico. El proyecto noetológico
Bueno lo plantea como una teoría de la razón material, que sirva tanto para, pues qué sé yo, filosofía, como ciencias, como saberes técnicos. Y entonces ahí él plantea, ya entre las figuras de la dialéctica, está engarzando eso con la noetología, y luego eso él en cierto modo lo retoma. Ahora también me he acordado, ¿no? Pues aparte de cambiar la distinción sujeto-objeto, desbordarla, también desborda la distinción de los psicólogos de dentro y fuera, con la distinción entre apotético y paratético. Entonces eso es una disciplina filosófica. Y luego la nematología tiene más que ver con, por ejemplo, en el caso de la democracia tendríamos un momento tecnológico, que es el domingo que hay que ir a votar, que yo voy con mi DNI, me identifico y meto la papeleta, ¿no? Y eso sería el momento tecnológico. Y luego está el momento nematológico, ¿no? Que es cuando salgo y me siento realizado porque he votado, ¿vale? Y pues eso sería básicamente. Bueno, pues muchas gracias y gracias por asistir. Les esperamos.